Suez. Perla nació en Córdoba y es profesora en Letras Modernas, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. El gobierno de Canadá la becó como escritora en 1998 y también fue becaria del gobierno francés. En 1997 recibió la mención especial del Premio Mundial de Literatura Infantil y Juvenil José Martí por el conjunto de su obra para niños. En el año 2000 fue finalista del Premio Apple de la editorial Destino en Barcelona. Fue jurado de diversos premios nacionales e internacionales. Durante el año 2001 fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos con la novela Letargo. En 2001 también publicó El Arresto, también dentro del género novela, y en 2004 Complot. En 2005 fue finalista en primer lugar por la novela Complot en el Premio Internacional de Novela Grisant. Letargo, El Arresto y Complot fueron editadas en Argentina en un único volumen bajo el título de Trilogía de Entre Ríos, con prólogo de Guillermo Sacomano en 2006. La Universidad de Nueva México, en Estados Unidos, la editó en inglés también. Y además, sus novelas se traducen al italiano, al francés, al ruso y al alemán, y han suscitado interés de la crítica de diversas universidades del país y del extranjero. Hoy vamos a leer un cuento de Perla Suez, El talento, tan lejos y tan cerca. En una aldea cercana a Odessa vivía un pescador. Tenía un hijo llamado Axel. En épocas de zares las penurias aumentaban, pero el pescador se defendía pescando arenques y vendiéndolos en el mercado. Con el tiempo, Axel aprendió el oficio de su padre. Un atardecer en el que el invierno amenazaba con helar el Mar Negro, Axel se internó en aquellas aguas, atento al menor ruido, tratando de escuchar algún signo de vida. De vez en cuando avistaba una lucecita de otra barca. La luna lo seguía. A poco de navegar en solitario, vio flotar una mole oscura. Tantas veces se había hecho de la mar y nunca se había encontrado con algo así. Aquella cosa que parecía un monstruo, la cabeza achatada y el cuerpo enorme, miró una sola vez al muchacho y se hundió en la marejada. Ya clareaba cuando Axel fondeó en el puerto de Odessa. Al cumplir 16 años, su padre le recordó que debía casarse con la hija de un conocido tallista de piedra de la lejana Vichegrado, a orillas del Drina, con quien tiempo atrás se había concertado la boda. La muchacha se llamaba Bruria y nadie la había visto. El zar había reprimido a los obreros del puerto de Odessa. Muchos amigos de su padre murieron y la tristeza embargaba a todos. Axel propuso aplazar la boda. Pero hijo, dijo su madre, la alegría no se debe postergar. Así que todos consideraron un deber sobreponerse al duelo y empezar los preparativos. En la plaza del mercado se cocía halvá, los niños iban todos al tiempo al caldero, y las mujeres los amenazaban con sus cucharones de madera. La hermana desplumaba gansos chamuscándolos, y la madre y una vieja rolliza los ponían a asar. Unos jovencitos desde umbrosos rincones rodaron barriles de aceitunas negras y frescas muchachas bailaban con unos mujiks que habían ido a curiosear. El olor a arenque se mezcló con las voces de los más viejos que gritaban Mazel Tov, anticipados a la fiesta. Qué cosa tan buena es saber que un hijo tuyo va a conocer la felicidad, dijo un pescador. Y llegó la hora de la boda. De un carro bajó primero el tallista de piedra de Vichegrado, de fino traje, y enseguida la novia, cubierta de un pesado velo. La sinagoga estaba adornada con ramas de abedules y se oía el ruido del mar.
Arriba las mujeres con mantillas sobre la cabeza. Abajo, los hombres envueltos en el talit. En primera fila, el doctor Aaron Lemmel, el pescador Andrei Mikesha, el carbonero Mark Jajubski, el panadero Brocha y los viejos Mendel, Nahum y Emelian. Al final de la ceremonia, el rabino preguntó al muchacho: ¿juras por Dios amarla hasta que la muerte los separe? Sí, juro, dijo Axel, y rompió la copa y levantó el velo para besarla, cuando el corazón se le partió. La novia tenía el labio hendido como lo tiene la liebre, los párpados caídos, le faltaban los dientes. Quiso huir, pero las piernas no le respondieron. Sentía clavada en la garganta la cuchilla del trineo. Hubiera deseado que todo fuera nada más que una pesadilla, y también hubiera deseado estar despierto. Axel, tartamudeó ella. Axel ni siquiera pudo contestarle. Recordó las palabras de su madre. Hijo, la alegría no se debe postergar. Todo lo que vino después ocurrió tan deprisa que Axel casi no podía decir cómo pasó. Pero ahora estaba junto a la ventanilla de un tren que corría hacia Vilna y miraba caer la nieve con la palidez y la expresión de un niño. Para anular la boda, debía conseguir la firma de 97 rabinos que habitaran desde Estonia hasta el Cáucaso, desde Besarabia hasta Grecia. Con el traqueteo del tren se quedó dormido, la mejilla pegada contra el vidrio. Envuelto en un abrigo de piel, comenzó a hablar solo y a pensar que la desgracia, como la felicidad, no es eterna. Dormía donde la noche lo atrapaba. Aún era joven, pero parecía viejo, con el cabello ralo y la barba larga. Se acordaba del olor de los arenques y era siempre un niño al que le habían roto el corazón a puñetazos. Los años pasaron y él siguió en su obstinada búsqueda. Anduvo de un trineo a otro, de un barco a otro, de un tren a otro, bajo ventiscas, desde Dnieper hasta el Vístula, desde el Pireo hasta Creta. Cuando llegó a Checoslovaquia, le faltaban 33 firmas aún. En una plaza de Praga conoció a Lena. Por las tardes atravesaban el Karlovo Most y se detenían a mirar las aguas del Moldava y las cúpulas verdes al otro lado del puente. Cuando abordó el tren a Varsovia, en el andén, bajo la lluvia fina, quedó Lena, con las manos sobre el vientre abultado. Las ruedas hacían crujir la nieve sobre los rieles. Si en 10 años he juntado 87 firmas, ¿cómo no voy a conseguir las que me faltan?, se dijo. En Varsovia consiguió 3, en Budapest 1, en Atenas y Creta y Salónica 5 más, y en Alepo completó el pergamino. Cuando tuvo las firmas que necesitaba, volvió a recordar aquella triste boda sin sentir rencor por nada ni por nadie. Subió al tren que lo dejaría en Odessa y se vio mostrándole a todos que había cumplido con la ley. Miró la estepa. No había caminos. La nieve los cubría. La tormenta golpeaba sobre la ventanilla de su compartimento. El tren se detuvo en Kishinev. Subieron 2 cosacos y se sentaron frente a él. Estaban borrachos, hedían, y lo miraban con unos ojos rojos de alcohol y furia. Axel pensó en cambiar de lugar. Nunca había visto unos ojos así. Cruzó el fuelle, pero en el otro vagón tampoco había asientos y tuvo que volver. Los cosacos reían. Envuelto en su abrigo de piel, pensó que estaba con Lena y que el hijo ya había nacido. Uno de ellos le echó un escupitajo. Axel no dijo nada y se levantó del asiento.
«¿Pero a dónde va, judío narigón?», le dijo el cosaco. En ese momento el guarda abrió la puerta del compartimento y anunció la llegada a Odessa. Axel preguntó: «¿A qué hora hay un tren a Praga?». «A las 8», le dijo el guarda. Axel escribió con el dedo en el vidrio empañado: «Lena». Todavía tenía tiempo para entregar el pergamino y volver a tomar el tren. Cerró su abrigo de piel y apuró el paso. Todo parecía extraño y vago. Los abedules, Odessa. Axel caminó hacia el puerto. Manchas luminosas reverberaban en el agua. Vio una barca que se encontraba amarrada al muelle y se subió. Con las manos en los remos comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás y a soñar con Lena. Y de pronto vio la luna que aparecía y desaparecía. Siguió. La verdadera historia de Axel terminó así. El tren se detuvo en Kishinev. Subieron 2 cosacos y se sentaron frente a él. Estaban borrachos, hedían y lo miraban con los ojos rojos de alcohol y furia. Axel pensó en cambiar de lugar. Nunca había visto unos ojos así. Cruzó el fuelle, pero en el otro vagón no había asientos y tuvo que volver. Los cosacos reían. Envuelto en su abrigo de piel, Axel pensó que estaba con Lena y que el hijo ya había nacido. Uno de los cosacos le echó un escupitajo. Axel no dijo nada. Los cosacos lo golpearon y lo arrastraron hasta la salida y de un empujón lo arrojaron al vacío. Alcanzó a sentir que el hielo de la estepa le hería la cara. Había sido un hombre y ahora no era más que un bulto enterrado en la nieve.